a ti yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Hola, buenas tardes. Una vez más con vosotros. Una semana más aquí, en Costa Noroeste, y felicitarte por haber escogido la mejor cadena y el mejor programa. Respetando a los demás, claro, ¿eh? No quiero ser vanaglorioso en este sentido, ni orgulloso, pero bueno, sí estamos contentos de estar una vez más en tu casa, a través de esta pequeña ventana, y traerte pues un mensaje de esperanza como cada semana intentamos hacer. Es posible que no lo consigamos, pero nuestro deseo es ese, que tú, en esta tarde, que estás viendo este programa, o en esta mañana de domingo, o en ese martes por la mañana, el día que sea, tú puedes recibir un mensaje de esperanza. Bien, ustedes saben lo mismo que yo, que ya la Navidad está ahí, que ya huele a mantecado, especialmente aquí en San Lucas, donde tenemos esta famosa fábrica de mantecado, que le voy a decir el nombre para no hacer publicidad, pues ya se me escapó otro día, pero sí, ustedes la saben. Y vaya olor que nos mete, ¿verdad? Y cómo nos gusta, ya se nos antoja hasta el chocolate y el café para mojar el polvorón. Bien, pues vamos a hablar de la Navidad, pero especialmente, digamos, por el anuncio de la Navidad. No el anuncio del ángel a la Virgen María, que lo tocaremos en otro momento, porque aún nos queda más domingo, más sábado de este mes para tratar el tema ese, pero sí vamos a hablar hoy un poco de la anunciación de los ángeles a los pastores y ahí un poco en todo esto. Nos vamos a mover ahí y me gustaría que te pueda, digamos, el lujo de quedarte sentadito ahí y escuchar, ¿vale? Yo te lo voy a agradecer como mi contertulio igual, porque creemos que tenemos cosas interesantes que decir para ti. Y sobre todo, que Dios te hable a tu corazón y que no solamente sea esta Navidad una fiesta de panderetas y cosas como esas, sino que sea otra cosa más. ¿Vale? Bien, pues le presento a Francisco, o don Francisco Moreno. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, muchachos. Aquí Bienvenido y bueno, tú te estás estrenando aquí hoy. Sí, vine en otra ocasión con la familia, dieron testimonio mis padres, Ahí está. mi hijo estuvo también interpretando alguna canción. Ajá. Y Pero tú no saliste en la pantalla. No, aún no. Pero bueno, me siento muy contento de poder estar aquí en esta tarde, Pepe, y poder compartir, como tú bien decías, este significado de la Navidad. Muy bien. Así que gracias por invitarme. Pues, una vez que invitamos a uno y se porta bien, pues lo invitamos muchas veces. Si se porta bien, ¿verdad? Y se porta bien. Esperaré portarme bien. Ahí está. Bueno, ustedes sabéis que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que realmente nos habla más de la anunciación a María, de los ángeles, los pastores, el Belén, y todo eso es el Evangelio de Lucas el que más nos habla del tema. Con lo cual vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, donde prácticamente se habla de esto. Desde el versículo 8 en adelante hasta el 14, donde prácticamente se centra lo que hoy vamos a intentar de hablar, ¿vale? Vamos a intentar de ver qué Dios tiene para nosotros y qué de nuevo hay ahí que nosotros hasta ahora no hemos visto y quizá a ti te puede interesar. Don Francisco, si quisiera ponerle un título a este programa, ¿cuál le pondríamos? Yo le pondría la gran noticia del cielo, porque nos habla de anunciar algo, porque vivimos, Pepe, así brevemente, vivimos en un mundo que estamos continuamente pegados a la televisión, continuamente, y estamos a la expectativa de las noticias, y francamente cada día hay noticias nuevas, y aquí hay una gran noticia, no para un tiempo específico,
sino para un tiempo de gracia que Dios ha traído por medio de Jesucristo. Entonces yo creo que estamos delante de la gran noticia de Dios traída desde el cielo, Pepe. Sí, una exclusiva de Dios Sí. al hombre. Pues sí, Podemos llamarlo así, ¿verdad? podíamos llamarlo de esta manera. Muy bien. Pues amigos, ya sabía el título de este programa. La gran noticia de Dios. La exclusiva de Dios para el hombre. Dentro del mundo de los ángeles, tenemos los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. Y recordáis que también hay otros que se le llaman en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Pues todos estos personajes que encontramos ahí, el ángel de Jehová especialmente está centrado en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Pero los serafines, los arcángeles, los querubines, son los que fueron como, vamos a llamarlo de alguna manera, no se asuste, como el consejo del reino al lado de Dios, con los cuales Dios lo usaba para hacer algunas funciones. Recuerde que a la Virgen María, pues se le apareció el arcángel Gabriel. Recuerden esto, no un ángel, ni un serafín, ni un querubín, sino el arcángel Gabriel. Bien, pues dentro de todo eso, vamos a intentar de ir hablando, porque aquí encontramos, cuando empezamos este relato, dice que había pastores que guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño en aquellas montañas. Y aquí se presentó ante ellos un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron los pastores pues miedo. Y el ángel le dijo: dejad de tener miedo, yo os traigo buenas noticias de gran gozo, que les será para todos los pueblos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, este ángel viene anunciando esto. Y además dice aquí una gran noticia también, ¿verdad? Es curioso. ¿Qué tendríamos que decir de los ángeles? Bueno, ¿Quiénes son? Los ángeles siempre han representado, la misma palabra, ángel quiere decir mensajero, ¿verdad? Y cuando llega el ángel de parte del Señor, el ángel del Señor, es porque tiene que dar un mensaje de parte de Dios. Pero me llama poderosamente la atención esto que estamos leyendo aquí, y qué es lo que manifiesta cuando se revela esta noticia. Cuando vemos, por ejemplo, a María, vemos a José en sueños, ¿verdad? Vemos a Abraham, vemos a tantos hombres de Dios como el ángel del Señor, incluso Daniel, si recuerda, Pepe, que el ángel fue para fortalecerlo también. Fue una representación de algo que Dios tenía que hablar con cada siervo suyo, pero aquí tenemos el ángel del Señor, pero además una gran hueste de ángeles que proclamaban un cántico, que lo vemos en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto tan solamente lo vemos aquí en la palabra del Señor, y es importante saber. Y en este lugar. Y en este lugar. Y es importante que no tan solamente es una gran noticia, sino que es una excelente noticia. Lo ordinario de Dios lo conocemos, pero esto es algo extraordinario. El nacimiento de este acontecimiento que va a venir, de la natividad, es algo extraordinario de Dios, y por eso hay esta manifestación. ¿Entiendes? Pensando en que los ángeles son los enviados de Dios, los mensajeros de Dios para, como te he dicho, a Daniel y a otros más, pues a fortalecerlo, a animarlo, a apoyarlo en momentos muy, muy difíciles. Sin embargo, los pastores están muy tranquilos en sus montañas, con sus ovejitas, ajeno totalmente a lo que en el cielo se estaba tramando. Y incluso en la tierra, porque la gestación del niño ya venía.
Así es. Así es que ellos vivían su vida con las ovejas y lo que menos estaban ahora mismo preocupados era del tema ese. Ahora, ¿por qué razón viene la pregunta ahora, Paco? ¿Por qué a los pastores y no se fueron los ángeles pues, al palacio de Herodes, donde iban a ser el rey de los judíos? Así dijeron los reyes magos. Así es. O los magos, vamos a decir reyes, los magos. Los magos llegaron y ¿a dónde van a ser el rey de los judíos? Pues en la zarzuela no van a hacer una choza. Me imagino. Si yo voy a buscar a nuestro rey, no me voy a ir pues al Coto Doñana a buscarlo. Me voy a ir allí. Sería absurdo. Bien, pues ellos vienen al palacio y dicen, no, aquí no es en un pueblo allá. Entonces, ¿por qué a unos pastores que apenas están ni pensando ni tienen idea de cómo va a ir el tema y no se van a buscar los grandes fariseos que conocían muy bien el tema? Porque yo lo conocía. Le dieron referencia a los magos en Belén. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a los pastores, personas sencillas, humildes, y ignorantes si cabe, y no a ellos? Por favor. Sí. Es curioso, ¿verdad, Pepe? Porque si nosotros cogemos el contexto más inmediato, vemos que hubo un censo que tuvieron que ir todos los habitantes que vivían, que habían nacido y que eran de cada lugar, tenían que ir a empadronarse a su ciudad natal, de donde ellos pertenecían. Ellos pertenecían a la casa de David. ¿Y por qué digo esto? Porque nos está hablando de los pastores. ¿Qué significaban estos pastores? Yo no me cabe la menor duda que en los lugares donde los pastores estaban transitando, por ahí estuvo caminando ese pequeño, rubio, hermoso que fue ungido por Samuel, llamado David, que luego fue el rey David. Fue un pastor. Sí. Y allí. Ahora, la cuestión también de poder ir a los pastores. Quizás eran las personas que no se le tenía tanto en cuenta porque ellos, los que tienen ganado, los que tienen animales, saben que necesitan 24 horas del día, 365 días del año. Ellos no podían estar guardando fiestas, guardando los sábados. Al parecer ellos estaban muy metidos en su trabajo, pero lo que a mí más me llama la atención más es que al parecer estos pastores guardaban los rebaños también en muchas formas al culto, a los sacrificios, y eran ovejas, corderos que tenían que llevar a sacrificar. Ellos estaban allí guardando todo esto y ellos sabían el significado o cómo iban a terminar estas ovejas siendo sacrificadas para perdonar el pecado de todo el pueblo. Entonces Dios le habla a ellos, pero le habla de una forma especial y les va a mostrar no el cordero que va a ser sacrificado en el templo, sino que los va a llevar a que ellos puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a nacer, que había nacido y que estaba allí. Entonces nos habla de humildad. Dios se revela a los corazones humildes, a aquellos que están marginados, ¿verdad? Pero también Dios de alguna manera quería Él llevar a estos hombres a la realidad espiritual, no tan solamente a saber que estaban guardando un rebaño que luego iba a tener que ser sacrificado, sino que iban a poder ver con sus propios ojos al Cordero de Dios que iba a ser enviado por el mismo Dios Todopoderoso para quitar el pecado del mundo. Siguiendo ese pensamiento que tú llevas, pensamos que si ellos no eran conscientes realmente, porque no somos conscientes ni aún hoy de muchas cosas en la vida, y vamos actuando y luego vamos descubriendo cosas que, oye, ellos eran conscientes de que el ganado que ellos estaban cuidando, un día, por lo menos los corderos iban ahí todos para el sacrificio. Así es. Estos eran conscientes ellos. Ahora, y este sacrificio de alguna manera iba, o la sangre de ese cordero iba a limpiar el pecado de alguien.
El anuncio del ángel le ha dicho, os ha nacido hoy, si quiere ahora, os ha nacido un Salvador. Es Cristo el Señor. ¿Cómo entendieron ellos eso de un Salvador? Porque oye, no estamos tan mal. Tenemos aquí nuestra oveja, tenemos nuestro... ¿un Salvador de qué? Sin embargo, hay en ellos una curiosidad. ¿Tú crees que la curiosidad muchas veces es usada por Dios? Pues no me cabe la menor duda, Pepe, que el Señor use, pues bueno, las situaciones, la curiosidad para poder llevar a las personas a conocerlo a Él. Conozco de personas que han querido conocer cómo nos movemos, encontrar respuestas a sus preguntas y cómo el Señor, por medio de su palabra, ha conquistado esos corazones. Inclusive ha habido personas que han querido negar la existencia de Dios. Han dedicado tiempo, esfuerzo, dinero, todo lo que había a su alcance para poder desprestigiar. Pero al final han podido entender y comprender que Dios existe. Y no tan solamente ellos lo han podido ver por medio de las Escrituras, sino que ha sido un testimonio en su vida. Por lo tanto, Dios usa cualquier cosa en nuestras vidas. Ya puede ser curiosidad o ya puede ser adversidad. Sí. Dios puede hacerlo porque tenemos un Dios todopoderoso. Con esta anunciación del ángel a los pastores, el cielo se conmociona, toda la corte celestial, valga la expresión, baja a la tierra y hace el cántico más grande glorioso que jamás se ha oído. Dice el texto que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Por fin hay paz en la tierra. Por fin vaya a tener la oportunidad de tener paz en la tierra. ¿Vale? ¿Qué hay detrás de este gran mensaje? Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué tenemos que darle gloria a Dios en las alturas? Esto me da mucha alegría poder compartir esto, porque en tan pocos renglones, tan pocas palabras, está ahí condensado todo un mensaje de salvación. En primer lugar, gloria a Dios en las alturas. Podríamos pensar en esta tarde que esa gloria es permanente. Si nosotros, que la gloria de Dios está ahí. Está ahí, ¿verdad? Podríamos llegar a poder decir, pues bueno, si nosotros vemos en el libro Apocalipsis, vemos cómo continuamente están alabando, bendiciendo el nombre del Señor, continuamente lo vemos. Pero esto es distinto. Aquí está diciendo de que el acontecimiento que viene, porque tenemos que tirar del contexto más próximo, el acontecimiento que ha surgido ha provocado gozo en las alturas. ¿Y por qué gozo en las alturas? Porque estamos hablando de la salvación del hombre. Y yo quería detenerme un poco en este tema, Pepe. Adelante. ¿Por qué? Si nosotros vamos y estudiando el Evangelio de Lucas, vemos que es el Evangelio del gozo también. Si cogemos la concordancia, miraremos que donde vienen más referencias del gozo, ¿verdad? El capítulo 15, que nos habla del pastor, la oveja perdida, el dracma perdido, el hijo perdido, todos cuando terminan con gozo y alegría. Y este es el mensaje. Ha conmovido a los ángeles, ha conmovido el cielo, el acontecimiento que viene. Se encuentra la oveja, hay gozo. Y el principio bíblico, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Pero es que además también lo dice con el dracma. Dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente delante del Señor. Y además con el hijo pródigo. No vemos a los ángeles, pero sí vemos a un Padre que tipifica a nuestro Dios Todopoderoso,
hablando de que habíamos recibido a tu Hijo que estaba perdido, ha sido hallado, estaba muerto y ha revivido, y es motivo para regocijarnos con Él. Y hacer una gran fiesta. ¿No es maravilloso eso? ¿Ves? Perfecto. Entonces, esto está hablando aquí de alegría, de conmover el cielo. Hubo algo que conmovió el cielo y fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, y en la tierra paz. Claro. ¿Por qué? Porque la paz viene para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la paz. No es la paz interior del hombre, que también lo es. Sí, No sí, es también. la paz que nos lleva a poder estar con nuestros cónyuges, con nuestros más allegados. No es esa paz. Es la paz de Dios que ha venido a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Paz en la tierra. Ahí queda la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, el deseo de Dios. Y buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? ¿La paz es para los buenos hombres? No. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. Todos nos hemos desviado. Isaías dice lo siguiente, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿de qué trata? ¿De qué está hablando el Señor? Esa paz es para los hombres de buena voluntad. Si conocemos lo que Dios nos enseña, no hay nadie de buena voluntad. Pero sí hay algo aquí. Aquí es la buena voluntad que Dios quiere para los hombres. El deseo de Dios, el corazón de Dios para con los hombres está siendo manifestado en este cántico. Dios desea que su buena voluntad sea manifestada. ¿Cómo y de qué manera? Por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la manera, Pepe. Y es tan profundo este versículo 14, este cántico, esta exaltación, digamos, de estos ángeles, o doxología, que podíamos Sí, decir también, que es una doxología, es maravilloso, es contemplativo. Sí, sí. Bien, una cosita me gustaría pensar. He dicho antes que el cielo se ha conmovido, porque el gran proyecto de Dios desde la eternidad, que le dijo a Eva, de ti nacerá quien te va a redimir de todo este problema que os habéis buscado. Qué puerta más maravillosa abrió el Señor. Cuando los ángeles ven y les he dado la anunciación, decir, señores, ir a la tierra y decirle a la gente, no vino los ángeles en multitud cuando anunció a la Virgen María, no, eso quedaba todavía en la intimidad familiar, pero es cuando por fin el Salvador ha nacido, cuando Dios le da a los ángeles ir a la tierra. Fueron los primeros que anunciaron el Evangelio y predicaron el Evangelio, por lo visto. Anunciar a los hombres. Lo tenemos aquí en el versículo 11. Léelo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahí está el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que es Cristo. Ellos esperaban al ungido. La palabra Cristo viene de ungido. Y este relato abre el entendimiento y el conocimiento de estos hombres que conocían perfectamente, que estaban esperando a ese ungido. El Cristo, el ungido de Jehová y sobre todas las cosas el Señor. El único Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y el único Salvador. Salvador. Él salvará a su pueblo de su pecado. Ellos son los primeros que anuncian el Evangelio. Bien, cuando llegamos a esto, me gustaría que fuéramos pensando, fueron los pastores, personal sencillo, humilde, posiblemente, como dije antes, ignorante de muchas cosas, pero y que no asistían al templo prácticamente los sábados cuando eran las fiestas porque tienen que cuidar el ganado. Y decir,
es que la oveja tiene que beber agua todos los días, tiene que salir al campo todos los días y no salen solas. Y tienen que ser guardadas. Y tiene que ser cuidada porque luego vienen los lobos y que no son lobos, ¿verdad? Así Lobos es. de 2 patas y de 4 patas. Pues entonces ellos tienen que estar allí. Pues no pueden cumplir con, vamos a decir, con los mandamientos del templo, ni del Señor. Señor, Pero sin embargo, aquí yo quiero ver, aunque sea muy ligerito, que tu trabajo podría ser un medio también de agradar a Dios. Bueno, Pepe, has tocado un tema que creo que de vital importancia. ¿Por qué? Porque a veces el legalismo no trae nada bueno. Exactamente. Los extremos no llegan. Yo siempre digo que debemos de usar la ley, pero en la medida en la que seamos conscientes y usemos la sabiduría para poder atraer a las personas al Señor. Y edificar ¿verdad? a las Y edificar, esa es la palabra, y edificar. Porque cuando uno se encierra en juzgar por comportamiento y no ver la idea de ganar el alma, entonces cuando empezamos a equivocarnos y ya es una religión, y Dios no nos ha llamado a una religión, sino a una relación. Estos hombres estaban allí, pues eran mal vistos, claro que era mal visto no poder ir un sabbat y poder o practicar las fiestas que eran solemnes en Israel y no trabajar en un sábado. Pero ellos eran importantes. ¿Quién iba a hacer esa labor? ¿Quién iba a cuidar a los corderos Claro. que un día iban a ser sacrificados en el templo? Claro, por eso no con esto quiero abrir una puerta a la tolerancia, ¿no? Y que todo se tolera, no. Todo en su justa medida, ¿eh? No hay mejor sentido común que el común de los sentidos, ¿eh? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, Que mirar ¿verdad? las cosas. Porque Dios podría haber ido a otros hombres, como bien decía Pepe, podría haber ido a la corte, podría haber ido al Sanedrín, podría haber encajado esa noticia. No, sin embargo, esta gran noticia, que no dejo de hablar de la gran noticia del cielo, es dada a aquellos que los demás estaban, en cierta manera, marginando. Marginando. Y no por eso tenemos que marginar a las personas. A nadie. A nadie. Jesús tocó el tema cuando le quisieron sacar el punto de legalista a Jesús. ¿Es justo en sábado hacer o no hacer? ¿Correcto? Y Jesús le dijo, bien, vamos a ver. ¿A quién de vosotros se le cae una oveja al pozo y la deja allí hasta mañana? Mañana va hasta ahogar y la tiene que tirar. Evidentemente. Pero, como tiene un gran valor para vosotros la oveja, ¿verdad que os tiráis al pozo y sacáis la oveja? Pues eso es trabajo, eso es legalismo y eso sería pecado según vuestra ley. Dice, esta mujer llevaba 12 años con esta enfermedad. ¿Qué problema hay? Porque yo hoy en sábado la haga sana de esta enfermedad. Sí, el legalismo, como tú bien has dicho, Paco, no va a ninguna parte. No. En su justa medida. Ni una tolerancia máxima. No. Sino, oye, aquello que realmente ayude, edifique a las personas. Así Es lo es, que Pepe. tenemos que hacer. Hay que ir avanzando porque el tiempo nos pilla. Como dijiste, el capítulo 15 de Lucas es el capítulo del gozo. Todas las parábolas que hay ahí, en ese capítulo, que son unas pocas, va terminando con gozo, con el gozo, ¿no? Bien, ¿qué es el gozo? El gozo no solamente es la alegría, cuidado con esto. El gozo es algo que se manifiesta mucho más adentro que las alegrías, con palma o con palillo o con pandereta. El gozo es algo que está dentro de ti. El gozo es algo que te quita la tristeza. Porque yo estoy triste hoy y me montan aquí todo un show de flamenco, si quieren, porque me gusta el flamenco, y me quitarán la alegría, la tristeza por un ratito, pero cuando se vayan los flamencos, yo me quedaré solo otra vez aquí
con mi tristeza y mis problemas. El gozo viene dentro. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tú tienes paz. Esa paz que antes tú decías, Paco. Paz de Dios a ti. Y cuando tú sientes paz en tu alma, tú tienes gozo. Porque ya no tienes miedo a que Dios un día te va a meter en el infierno. Ya no tienes miedo a que tus pecados te condenen un día. Tú tienes gozo, porque Dios te ha perdonado. Es curioso que estos pastores, cuando terminan toda la historia, dice que se volvieron al monte. ¿Y cómo iban? Alabando a Dios, lleno de gozo. No sabemos si entendieron todo el mensaje que aquella circunstancia, porque el niño no habló, ni creo que José María hablara mucho, por lo menos el texto bíblico no lo registra, pero sí que ellos se fueron con gozo. Pues no sé por qué. ¿Tú puedes explicarme algo, Paco, sobre esto? ¿Por qué se fueron con gozo aquellos pastores? Porque esto es lo que provoca Dios en el corazón del hombre. Cuando hay un encuentro, ese momento en el que Dios se manifiesta en el corazón del hombre, pues lo único que provoca es que le da sentido a la vida del hombre, provoca gozo en el corazón. El hombre vive triste, Pepe, el hombre vive necesitado, pero nunca fue así. El hombre, cuando Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 3, versículo 8, dice que el Señor se paseaba cada mañana, al aire de la mañana, y tenía comunión con el hombre y la mujer, ¿verdad? Esto era una relación de gozo, de alegría, una continuidad de vida, de intimidad con Él. Cuando el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, el hombre entra en una decadencia, no tan solamente espiritual, sino también una decadencia emocional, una decadencia física y una decadencia que lo lleva a la muerte, tanto a la muerte espiritual como a la muerte física. Esto no estaba en los planes de Dios. Y esa era la manera de vivir el hombre con gozo, pero cuando el hombre de nuevo tiene delante suya el mensaje del Evangelio es un mensaje que provoca gozo, que provoca alegría. Y estos hombres, cuando ellos fueron impactados por ese mensaje, esta noticia lo que provocó en sus corazones fue gozo. Esa fue la razón. Y querido oyente, querido televidente, usted que está ahí, que está oyendo la palabra del Señor, que se encuentra triste, que puede estar pasando por un momento de tristeza, a usted le habla esta palabra también. Nuestro mayor interés es que usted pueda, en esta tarde tan hermosa o en esta mañana, usted pueda ver cómo la palabra del Señor habla su vida, porque Dios quiso restaurar al hombre y tener comunión con el hombre. ¿Para qué? Para que el gozo pudiera habitar en el corazón del hombre. Sí, así es. Esa es la manera. Bien, pues cuando los ángeles vienen y aquella coral tan grande, se hizo una fiesta en la tierra. Los ángeles, en el cielo no sabemos qué pasó. Allí no sabemos qué pasó. Pero en las montañas de Belén se hizo una fiesta inmensa. Yo no sé si los montes de Belén se conmovieron y temblaron, pero aquellos hombres quedaron impactados de tal manera que dejaron su oveja, cosa que no harían de otra manera, y no iba a ser asustados, sino emocionados, se fueron a Belén y volvían ahora con gozo. Con gozo. Bien, quiero que hablemos de otra fiesta. Dice la Biblia, querido amigo, que cuando un pecador se arrepiente, hay más fiesta en el cielo. Bien, ¿te das cuenta cómo estamos planificando el tema? Es decir, si hoy una persona tuviera la valentía de pedirle a Dios perdón por sus pecados, el cielo sería conmovido. Los ángeles que cantaron aquí
cantarían hoy allí, junto con todos los redimidos que ya se arrepintieron y están con Dios en los cielos. Es decir, que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando hay 99 que no quieren arrepentirse ni quieren saber nada de Dios. Sí, esta gran fiesta del cielo, apúntanos a unas cositas porque tenemos que terminar. ¿Cómo se puede llegar a ese punto de celebrar una gran fiesta en el cielo? Cuando los ángeles hacen esta doxología que venimos hablando de Lucas, capítulo 2, versículo 14, vemos que se conmueve los cielos, pero a la vez los pastores son llenos de gozo, que el Evangelio de Lucas es donde hay mayor referencia y donde más se hace hincapié del gozo. Estas tres parábolas del capítulo 15 del Evangelio de Lucas nos habla de la oveja perdida, donde el versículo 7 nos dice lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. También nos habla de la parábola de la moneda perdida y nos dice el versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero si nosotros vamos, y aquí es lo más importante, ya no estamos hablando de una oveja, que es importante, ya no estamos hablando de dinero, ¿verdad?, que sirve para mantenernos, sino que aquí estamos hablando de algo todavía más profundo, más relevante, que es un hijo. Y aquí es donde el Señor quería enseñar a aquellos que estaban oyendo. Los que estaban oyendo eran los escribas y los fariseos, que estaban criticando por qué el Señor tenía que hacer estas cosas y no ser tan legalista. Lo estábamos hablando antes. Y le está hablando de un hijo. Cuando un hijo se pierde, ¿verdad? Cuando un hijo se le pierde, ¿qué daría un hombre, un padre, de nuevo por tener a su hijo, que se ha perdido por circunstancias de la vida? ¿Qué daría una persona por traer a un hijo que ha fallecido? ¿Qué daría una persona? Porque esto va contra naturaleza, Pepe, lo que estamos hablando va contra naturaleza, porque los ancianos no entierran a los jóvenes, son los jóvenes quienes entierran a los ancianos. Y aquí estamos viendo a un anciano que veía a un hijo suyo enterrado. Lo había perdido. ¿Cuánto daría? Y el Señor está tocando las conciencias de aquellos que lo están oyendo. Cuando este hijo es rescatado, llega allí a su casa, lo restaura, vestiduras limpias, todo lo que conocemos para cortar rápidamente, ¿verdad? Y vemos cómo le monta esa fiesta, cómo trata, ¿verdad?, a este hijo que se había perdido. Y vemos en este texto 33, dice: pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes, con mujeres de la vida, ha hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario, y es necesario que haya fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque el sentido del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se cumple en aquellos que fueron perdidos. Y usted, querida alma, que está oyendo la palabra del Señor con tanta atención, para usted es la palabra del Señor si vive en un mundo perdido. El corazón de Dios es esto: un corazón de amor, un corazón de compasión, un corazón de desear tener lo que al principio Él creó: restaurar al hombre, y no solo restaurar al hombre, sino tener comunión con el hombre. Y por eso hay tanto gozo en el cielo. En el cielo. Esa es la razón. Muy bien. Mira, queridos amigos, tenemos que ir terminando, Francisco, porque bueno, Pepe, yo estoy aquí hasta cuando tú me digas. Bien, pero vale, antes que nos corten, pues nosotros vamos a tratar de terminar. Es interesante ver que este Salvador
que un día nació como un niño inocente, voy a decir ajeno, Sí. por su inocencia de infante, a una cruz que estaba pendiente. Sin embargo, encontramos que este niño es anunciado como quien va a traer paz a los hombres. Y va a haber una fiesta. Todo esto estaba ahí mezclado. Yo quiero pensar por un momento, que tú que me estás escuchando, sencillamente, cuando una persona pide perdón, lo primero que experimenta es paz. Lo que tú primero experimentas es la buena voluntad de Dios. A partir de ahí, el texto de buena voluntad para con los hombres, Dios ha empleado toda su buena voluntad contigo, conmigo, con Paco un día. Sí, la buena voluntad de Dios no es para los hombres que tienen buena voluntad, porque no tenemos buena voluntad, en términos generales, aclaremos. Pero generalmente, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, porque todos somos pecadores, y si no, algunos que levante la mano y tire la piedra, todos somos pecadores. Y en general no tenemos buena voluntad. Dios ha venido a perdonarnos, a darnos esa buena voluntad, y te dice, en el cielo hay gozo ahora. Porque el propósito eterno de Dios, desde Adán y Eva, pasando por este niño, es que tú tengas un lugar en el cielo con el Padre, al lado de Dios, y puedas disfrutar como hijo de Dios. En el momento que tú dices a Dios, Padre, perdóname, perdóname la manera tan expresiva, pero Dios te apunta en su libro. Dice, tú eres mi hijo. Nos da el derecho de llamarnos hijos de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, tu nombre es escrito. Porque Dios estaba allí, en la cruz, perdonándonos. Bien, hay que dejarlo. Paco, lo siento, otro día hablaré un poco más. Me ha encantado, Pepe, porque nosotros los que hemos tenido esta experiencia, nos llena de gran satisfacción poder hablar de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Y para mí ha sido un gran honor, Pepe, el poder estar aquí en esta tarde y poder compartir la palabra del Señor con tantas personas que nos están oyendo. Yo quiero bendecir en el nombre del Señor vuestras vidas y desearos, como bien decía el pastor Pepe, que podáis traer esta palabra a vuestros corazones. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Jesús. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios te bendiga. Bien, pues querido amigo, ya lo sabes, hemos terminado nuestro programa. Solamente decirte que tengo la Biblia para ti. Quizás es un regalo bonito, un bonito regalo de Navidad. Te lo voy a envolver en un papel de Navidad y le vamos a poner un moñito. Qué alegría. ¿Vale? O unas florecitas y te la vamos a regalar. Esta Biblia, como otras muchas que tengo, es para vosotros. Si tú me llamas, yo te la voy a regalar. Porque me la regalaron a mí, para que te la regale a ti. Hubo uno primero que la pagó. Me la dijo, dásela a quien te la pida. Así es que yo estoy cumpliendo un mandamiento de esa persona, te la regalo. Sobre todo, entérate que en Navidad no nazca el niño en Belén, sino que nazca en tu corazón. Amén. ¿Vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Pues Francisco, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Pepe, Y nos vemos por este lugar por otro tener día. estos medios para poder predicar la palabra. Amén. Gracias. Pues gracias a ustedes. Dios les bendiga.